Bienvenidos y comenzamos con esta parte importante de aprender y sobre todo de empezar a entender cómo se mueve el precio. Vamos a ver sobre todo algunas ventajas e inconvenientes al principio que nos puede plantear el centrarse un poco o bastante en poder ver esa dinámica del precio en cuanto a sus movimientos, ¿vale? Hablamos pues que esto más evidente y más antiguo tratado en los mercados financieros es la disciplina, pues en este caso más rentable y también más extendida prácticamente, como digo, en todo el mundo cuando hablamos de mercados financieros, ¿vale? No es obviamente operar con cualquier indicador mágico, sino es operar con el precio, la parte, a ver, ¿cómo lo digo? La parte más suave, leve, ínfima, pequeña, baja en cuanto a conocimiento, sería análisis técnico tradicional. La parte más elevada o la parte más específica cuando ya se sabe operar bien es irse a hacer scalping con la acción del precio, es decir, las series cortas. Y entre medio tenemos todo el grosso que deberíamos entender. En este caso estamos hablando de lo que el price action, la acción del precio, ¿vale? Lo que una y otra vez hemos referido muchas veces, a poder operar con la acción del precio dentro de su estado más puro o evidente, ¿vale? Con ello que estamos intentando que entendáis, pues básicamente que en todos esos niveles, irremediablemente vamos a chocarnos con haber estudiado o tener que estudiar, analizar más bien el gráfico y por lo tanto vamos a tener ciertos inconvenientes y ciertas ventajas que son los que quiero que hoy podamos partir de ello, porque en base a esto vamos a alinear sobre este tipo de conceptos para poder explicar el resto. De hecho, pues sabemos que el precio obviamente no va a ser infalible 100% cuando nosotros estamos aplicándolo porque va a requerir o a depender, mejor dicho, va a estar supeditado a que el propio trader, el propio analista también, pues tenga ciertos conocimientos, pues ya no me atrevería a decir mínimos, sino más o menos avanzados, para que tanto por conocimientos y entendimiento de la materia, como también por un poquito de la experiencia y las habilidades de operar, pues al final lo haga, bueno, rentable, ¿vale? Entonces, no es tanto el hecho de que sepas mucho, sino que puedes conjugar lo que sabes y lo que entiendas del precio con respecto a lo que llegues a operar en el precio, ¿vale? Entonces, no es que no sea infalible 100%, sino que nosotros somos humanos, no somos infalibles 100%, y por lo tanto, al aplicarlo, pues podemos tener algunos deslices y nos empezamos a alejar de esa, entre comillas, perfección que podría tener el dominar o controlar este tipo de materia, ¿vale? Entonces, cuanto más sabemos o mejor trasladamos esos conocimientos al gráfico, más somos capaces de, más habilidosos, por así decirlo, de materializar esas ganancias y de ser exitosos en el trading, ¿vale? Entonces, en la parte de inconvenientes, pues encontramos que, obviamente, el precio va a empezar a moverse rápido y por mucho que nosotros queramos meternos en el movimiento que irrumpe, pues puede ser que no sea nada más que un movimiento de distracción, un movimiento que va a necesitar un poquito más de madurez a que se desarrolle al completo y por lo tanto nos está engañando, nos está incitando a hacer algo que no se debe. Entonces tenemos que entender un poquito el panorama al completo. Y esto es importante a la hora de hablar de estructuras, porque si ya veremos que hay diferentes tipos, si yo puedo entender el tipo de estructuras, puedo entender, y puede ser mucho más fácil analizar, pero puedo entender qué tipo de operación requiere. Puede ser que sea una operación rápida, puede ser que sea una operación micro, puede ser que sea una operación macro, ¿vale? En este caso, pues bueno, en el día de hoy, y podéis verlo en las operaciones del Telegram, yo hice una operación que era con un stop macro, le tuve que meter menos calibre porque no estaba confirmado y me saltó el stop a la primera y por lo tanto, pues en ese inicio de estructura falló, no se sostuvo y obviamente cayó. Me fui a otro activo en el que a pesar de que lo hice en micro y con un disparo micro al completo, pues sí que confirmó en este caso ese primer movimiento de estructura y rápidamente pues me dio más beneficio que pérdida, ¿vale? Incluso después en otra operación que no he colgado, las otras las podéis ver ahí en el canal del Telegram, podéis verlo a través de la bio o si no, pues enseguida yo lo pondré aquí también por el chat para todos, que ya me lo estáis pidiendo, pues aquí lo dejo. Y también el correo electrónico info@bolsacfd.es por si alguien decide tener esa pequeña entrevista, pequeño asesoramiento en caso de que lo necesite para poder comenzar con buen paso a estudiar lo que de verdad funciona, ¿vale? Entonces, como os decía,
ese tipo de operativa que está basada, básicamente, si es más macro o menos, pues nos puede ayudar cuando ya tenemos una comprensión mayor de lo que es el price action en general, pero si lo queremos aplicar de una forma muy rápida y no contemplamos esto puede llegar a ser un inconveniente, porque nos estaría dejando desprotegidos ante posiblemente lo que en ese momento el precio nos haya creado como pues una ilusión o simplemente una tentativa que no va a llegar a nada, ¿vale? Entonces lo ocurrido en el pasado no tiene por qué repetirse de forma matemática y exacta una y otra vez cada vez que nosotros entremos en el futuro y por lo tanto pues rentabilidades pasadas, como suele decirse, no aseguran rentabilidades futuras, ¿vale? Entonces, vamos a tener cuidado con esto porque otro de los inconvenientes tiene que ver con la discrecionalidad o discreción del chartismo. Es decir, si nos centramos en ver porque me he ilusionado, porque estoy percibiendo que esto puede ser alcista o bajista, al final voy a ser subjetivo y por lo tanto esa discrecionalidad pues no va a funcionar a mi favor. Por eso siempre os refiero para poder estar un poquito más seguros de ello, bueno, a trabajar con el precio, con la acción del precio, para que podamos ver de forma objetiva todo lo que esté sucediendo y evaluar y filtrar, básicamente. Si está haciendo esto, pues tanto equivale pues en mi puntuación, en mi anotación, en la calidad X, yo voy asumando. Si no hace tantas veces esto y si lo hace al otro lado, pues el otro lado es el que tiene, en este caso, pues la batuta, ¿no? El ritmo del partido. Entonces, una misma persona puede estar teniendo esa dualidad mental y por lo tanto puede ser un inconveniente, como digo, si no se tienen los conocimientos o los suficientes conocimientos para poder emplearlo estructuralmente en las tendencias, ¿vale? Si hablamos de las ventajas, pues bueno, todo lo contrario y mucho más. Hablamos de que nos va a dar una dosis de disciplina muy buena, vamos a esperar cuando se tiene que esperar, puesto que cuando se está estructurando el precio va a hacer cierta formación. Sea creciente o sea decreciente, es decir, sea alcista o sea bajista, o ya veremos algunas de las diferentes versiones que puede darnos el precio, tenemos la posibilidad de ver cómo se está haciendo. Y en función de cómo se está haciendo, tengo la absoluta libertad de operarlo en cualquiera de esos tramos que está haciéndolo. Hay algunos que son un poquito más rentables, seguros y concretos, y hay otros que no lo son tanto. Por lo tanto, tendremos que tener mucho cuidado a la hora de poder pues meternos hacia un lado y hacia otro, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta también que vamos a estar rodeados de varias cosas que son medibles objetivamente y esto también es una ventaja. Estamos hablando no solamente de las tendencias, de los movimientos, de la propia velocidad, de la angulación del precio, de las armonías, de la volatilidad, del tipo de rompimiento que está haciendo el precio, el tipo de retroceso, de si ocurre en un nivel, en un no nivel, en una estructura o en un tramo horizontal o si ocurre en un tramo oblicuo, pues todo esto nos va a dejar cierta ventaja estadística que vamos a utilizar a nuestro favor, siguiendo esta serie de principios que al final nos marca el propio mercado, no son cosas que nosotros nos inventamos, nosotros somos meros traductores. ¿Qué está sucediendo? Yo voy a traducirlo en si puedo ir hacia arriba o puedo ir hacia abajo, si tengo que entrar ya o tengo que esperarme, ¿vale? Por lo tanto, las estructuras van a ser una vara de medir muy buena para que nosotros podamos saber dónde estamos y cómo se está organizando, qué se está organizando y por qué se está organizando. Y con ello podamos entender básicamente hacia dónde debemos de movernos, ¿vale? Voy a hacer un pequeño paréntesis para poder sostener un poco la explicación un poquito más profunda que vamos a mostrar después en el gráfico y con ello también quiero que entendáis que obviamente es repaso de cosas que ya dimos anteriormente, pero tiene que ver con las tendencias, ¿vale? Voy a mostrar en este caso aquí, bueno, sabemos y vamos a repasar muy rápido que podemos distinguir al menos entre tres tipos de tendencias, las rápidas, las medias y también, o intermedias, ¿no? Y también las lentas. En cualquiera de ellos tenemos ciertas características y como digo, no es hoy y no vamos a ahondar en este tema porque ya lo dimos anteriormente, pero que sepáis que cuando hablamos de tendencias rápidas estamos hablando de aquellas tendencias que tienen cierta velocidad, cierta intensidad
intención de avance con el precio, pues a veces vinculado a la volatilidad o no, pero bastante evidente, sólido y contundente, y que sobre todo pues tienen un mínimo retroceso, aproximadamente un tercio, a veces un cuarto o incluso un poquito más de un tercio, pero no llegan ni siquiera a la mitad del retroceso, sino que siguen en forma continuada pues a la dirección de mercado. Si es arriba, arriba, si es abajo, abajo, ¿vale? En el caso de las de tendencia media o intermedia, pues básicamente vamos a tener un retroceso un poquito mayor, ya que van de una forma un poquito más regular, van estructurando. Y con ello, pues ahí ya acabo de alguna forma soltar un poquito la palabra clave, van estructurando, pues van a ser las que en mayor medida vamos a encontrar cuando estamos hablando de estructuras. No digo que tenga que respetarse en todos los tramos, es decir, puede haber un tramo micro que sí que siga una estructura, en este caso, de, bueno, una tendencia media y en cambio el tramo mayor o macro no la siga, o viceversa, que es lo que habitualmente sigue. Pues va relatando una estructura pues rápida, a veces lenta, a veces media en la micro, y después lo que hacemos es ver un retroceso perfecto o casi perfecto en torno a un medio para que el precio pueda estar teniendo un apoyo general correcto y regular dentro de lo que sería su zona, bueno, su zona no, su evolución macro, es decir, en este caso, tendencialmente, tendencia media o intermedia, que es, como digo, la más regular. Y por último, pues tendremos esas tendencias un poquito más pausadas o lentas, por eso la palabra, en el que tiene un retroceso más profundo, en torno a 2 tercios, a veces más, en el que intentan venir a ciertas zonas donde el precio pues, puede obtener cierta liquidez y por lo tanto pues también son muy evidentes bueno, cuando hay posiblemente giros o retrocesos más o menos profundos del mercado. ¿Con ello qué estamos teniendo? Pues estamos teniendo al menos 3 formas de poder catalogar, de poder identificar qué está sucediendo con el precio cuando empieza a evolucionar hacia un lado, pero no de una forma totalmente vertical, no es como un cohete o no es como caída a plomo, aunque a veces parece, sino que va haciéndolo de una forma más o menos pausada, con dientes de sierra hacia arriba o hacia abajo. Entonces, ¿esto qué nos da? La posibilidad de que podamos entrar a mercado cada vez que hemos identificado el tipo de tendencia y entonces sabemos en qué tipo de estructura está funcionando. Ahora vamos a ver también el tipo de estructuras para que podamos entender un poquito a qué me refiero, pero algo que debemos de recordar y es muy importante es que siempre de forma conjunta podemos afirmar que en cada tendencia existe una estructura. Dicho de otra forma, hemos visto anteriormente o recordado los diferentes tipos de tendencias que tenemos con ciertas características, hay más en la explicación pero que hoy no procede, simplemente para que podamos entender que cuando yo ya tengo esa estructura, cuando yo ya tengo básicamente esa forma de ver cómo el precio va evolucionando y dónde están sus apoyos en base a esa evolución total, ahí es cuando puedo determinar de una forma muy fácil que efectivamente está sucediendo un tipo de estructura. Un tipo de estructura o que está de momento sin estructura aparente, porque siempre la tiene, o que no está trabajando ese tipo de estructura en esa temporalidad. Es decir, está en otra. Básicamente, pues para poder diferenciar si hay una estructura mayor o una estructura menor, pues será lo más fácil. Hay otras cosas, pero eso será lo más fácil para poder determinar entre lo máximo que se pueda estar viendo por arriba o lo mínimo, en este caso, que se pueda estar viendo por abajo, ¿vale? Algunas ideas que os pueden ayudar o algunos ejemplos que os pueden también traer una idea mental de esto. Pues básicamente, si tenemos ya sabéis que un incremento, pues en este caso de máximos y mínimos crecientes, sería lo que llamamos una tendencia alcista. Y una tendencia bajista, pues simplemente es el incremento, en este caso, de expansiones, en este caso con mínimos decrecientes y máximos decrecientes, es decir, mínimos cada vez más bajos y máximos también. Por lo tanto, si tenemos esto, ya estamos teniendo una estructura, o por lo menos ya podríamos empezar a ver una estructura por donde el precio empieza a tener, en este caso, la insistencia hacia una misma dirección desde un mismo sitio, ¿vale? Aparentemente hay veces que también el precio lo encontramos así, lo que mucha gente llama rango, a veces, pues bueno, mal llamado rango porque simplemente tenemos que ver que está operando en otra temporalidad, pero bueno, aquellas personas que no saben distinguirlo simplemente lo quieren generalizar porque le quieren quitar importancia, no quieren operarlo, no se atreven a operarlo, no saben operarlo, lo que sea, y le llaman rango, pues rango. Ahora, dentro de lo que sería ese, bueno,
tramo lateral o rango, sí que hay una estructura. Lo que pasa es que es una estructura de otra forma. Y es de una forma que al final, ya lo veréis cuando estemos viendo un poquito más adelante algunos dibujos y patrones, va a ser muy reconocible para nosotros siempre y cuando podamos encontrarle un principio. Si le encontramos un principio sobre el cual tenga el apoyo la estructura que está haciendo, entonces podemos catalogarla, es decir, podemos nombrarla, podemos darle una categoría, un nombre, unas características para poder operarla hacia un lado o hacia otro, ¿vale? Bueno, de igual forma, pues fijaos bien, cuando en un tramo lateral hemos tenido un rompimiento, de igual forma podemos tener ese tipo de estructura, en este caso con rompimiento o rotura alcista, y de igual forma pues estaríamos viendo con la rotura bajista. De tal forma que sí que la estructura estaba, tanto previa como en ese momento funcionando, y de ahí en adelante también. Lo que posiblemente había sido un throwback o un pullback, pues es simplemente la salida de una zona bueno, donde el precio había consolidado, lo que llamaríamos una estructura lateral, y de ahí en adelante pues tenemos un poquito más de insistencia con el precio, ¿vale? Y de igual forma cuando ya tenemos bastantes impulsos hacia un lado o hacia otro, sea alcista o bajista, y lo que a veces hacen muchos de los analistas pues básicamente es trazar una línea, bueno, en este caso una directriz alcista o bajista, porque no llega a ser ni siquiera línea de tendencia, es una línea de velocidad, y con esa línea de velocidad, si ven que el precio ha girado, la ha quebrado, pues bueno, parece como que les da superpoderes para que se puedan girar hacia un lado o hacia otro, ¿vale? No obstante, interesante el hecho de que fuera de que se ha ido de ese, bueno, posible estructura alcista y ha empezado una bajista, debemos estar viendo que hay una confirmación para ello, al menos con dos o más movimientos hacia el lado contrario, ¿vale? Lo que de igual forma pues sucedería en este aspecto aquí, y perdonad que esté ahí intentando que los compañeros de Telegram lo estén viendo, perdón, de Instagram estén viéndolo, porque con el móvil pues es bastante difícil, ¿vale? Pero creo que más o menos estáis entendiendo a qué nos estamos refiriendo en el hecho de que el mercado va como agrupándose en ciertos movimientos que al final derivan, despuntan hacia un lado u otro en base a los apoyos que esté haciendo, y por lo tanto en base a esos apoyos ya podemos tener más o menos lo que serían las estructuras, ¿vale? Llegando ya y ya de lleno al tema de las estructuras, no solamente con esta pequeña introducción que hemos hecho, para poder catalogarlas, para poder clasificarlas, vamos a empezar de cosas muy sencillas, básicamente con estructuras horizontales, aquellas que vamos a ver relatadas pues un poco como los ejemplos anteriores, en el que el precio está estructurando en base a ciertos impulsos y podemos trazar ciertos niveles horizontales, o incluso, en este caso, las estructuras oblicuas, donde podremos estar viendo cómo el precio está teniendo ciertos apoyos mientras que sigue en tendencia, mientras que el precio va tomando cada vez más impulso, tanto arriba como abajo, y vamos viendo que está respetando milimétricamente, vez tras vez, toda esa serie de impulsos que al final nos van a ayudar a, bueno, ser un poquito más confiados o seguros en caso de que queramos iniciar una operación, porque realmente esa estructura está funcionando y nos puede ayudar a poder, bueno, meter una operación con cierto criterio de uno y otro lado, ¿vale? Importante el hecho de que aquí me preguntan cómo identificar la dirección de mercado. Bueno, pues hay webinars que ya hemos tenido anteriormente para eso, pero básicamente en el día de hoy pues puedo responderte a dos cosas muy rápidas. Una, en cuanto tengamos un cambio de, en este caso, de inercia o secuencia tendencial, o dos, que básicamente relatado o explicado de otra forma, cuando tengamos el impasse o el cambio de una estructura bajista alcista o viceversa, ¿vale? A veces también cuando pasamos de una estructura oblicua a horizontal o de una horizontal a oblicua, ¿vale? No siempre, porque puede ser que de nuevo haya continuidad en el precio, pero vais a ver cómo en la mayoría de veces el cambiar de una estructura oblicua a una estructura horizontal empieza a marcar cierto agotamiento tanto de alcista bajista como de bajista alcista, para que al final pueda empezar a meterse el precio con mayor intención, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a sobre esto ya seguir avanzando un poquito, pero ya sabéis, estructuras, aquí lo ponemos, estructuras horizontales y estructuras también oblicuas, ¿vale? Tanto una como otra, pues podemos ver infinidad de ejemplos en el mercado que nos van ayudando una y otra vez a poder entender mejor cómo funcionan, ¿vale?
Como digo, vamos a meternos un poquito más de lleno. Bueno, aquí hay otra pregunta. Dice, cuando el precio sin tendencia, que esté en rango, para saber si luego se va alcista o bajista, ¿hay que ver el origen anterior o cómo se opera? Sí, Jessica. Bueno, ya como se nota, que eres de las alumnas recientes, pero de las alumnas que ya empiezan a entender bien. Efectivamente, cuando empezamos a ver que el precio se queda aparentemente sin tendencia, vamos a ver que se organiza, que se estructura y obviamente también nos va a servir porque va a ser el inicio, aunque ellos no van a tener la oportunidad porque hay mucho contenido que explicar ahí de ver cómo se crea ese origen tendencial dentro de la estructura, pero sí, a partir de ese origen tendencial está relatándose una estructura, que es lo que vamos a ver nosotros ahora, y cuando tenemos ese origen y la estructura ya podemos estar pues básicamente apoyándonos una vez tras otra en esa dirección de mercado para poder pues maximizar los beneficios dentro de la nueva tendencia estructural que se ha creado, ¿vale? Una cosa que puede llegar a ser bastante fácil de identificar, antes de que pasemos al gráfico, porque vamos a ver ahí algunos ejemplos, son estas tres cosas que voy a mencionar, ¿vale? De hecho, 3,5, porque vamos a extender un poquito la última referencia para que veáis los dos bloques o los dos grupos más comunes de ello. Primero de ello tenemos que hablar de cómo, vinculando ya al webinar que tuvimos recientemente, os animo a que veáis por aquí, por Instagram, están grabados, podéis meteros y ver todos los que hay recientemente y también los antiguos, no hay problema, pero vais a ver cómo estuvimos hablando acerca de los niveles y en un momento mencionamos que esos niveles macro mayores eran ideales para las estructuras, es decir, estamos ya adelantando un poquito lo que en el día de hoy vamos a ver. Y en este dibujo yo creo que es muy fácil de identificar como uno de los principales elementos de esas estructuras, que estamos hablando de los niveles, son los que nos van a ayudar porque son de la forma más fácil de que yo pueda marcar un apoyo del precio. Si yo marco un apoyo del precio que después ha tenido una continuidad, es tremendamente fácil que yo pueda empezar a ver y organizar una estructura de mercado. Una estructura de mercado hacia una dirección, con un movimiento propio que va incrementándose secuencia tras secuencia y que va dejando ciertos registros que yo puedo no solamente marcar, sino también operar, ¿vale? Algo parecido a lo que estamos viendo aquí. De una forma muy sencilla, pues el precio apoyó, luego lo sobrepasó, pues ya sabéis, el throwback o el pullback, en este caso muy sencillo de identificar, ¿vale? Aquí también está. El precio atraviesa, hace ese pullback a la zona y de nuevo pues tiene esa continuidad. Esa continuidad nos ayuda a ver varias cosas. Y es que en algún momento el precio va a tener ese impasse, ese momento de cambio y ya no va a haber más apoyos. Entonces, esto es matemático. No hay más apoyos, por lo tanto el precio empieza a girarse y tan pronto el precio empiece a confirmar apoyos hacia el otro lado, el precio se ha terminado de girar, ¿vale? Algo que pasa en uno de los patrones más comunes que habitualmente reconocéis, el hombro, cabeza a hombro, tanto regular como invertido, pues es esto. Básicamente hay ciertos apoyos estructurales que ya no están en un lado creciente y comienza a ver esos apoyos estructurales en el lado decreciente. Algo que mis alumnos sí que identificarán muy fácil cuando hablamos de el cambio de macro a micro, cuando hay un giro tendencial o incluso un cambio de secuencia, como antes estábamos ya adelantando que podía existir, cuando nos ha preguntado bueno, uno de los asistentes en el webinar de hoy, que cómo sabía que cómo iba a hacer ese cambio, ¿vale? Como digo, pues lo animo a que pueda acudir a algunos de los webinars que hay grabados que explican precisamente esto. Cómo saber cuándo la bolsa es alcista, cuándo saber cuándo es bajista. De una forma muy sencilla y muy rápida lo vais a ver en uno de esos webinars que se dieron en el pasado, ¿vale? Muy bien. Segundo punto importante, de esos 3 o 4 que íbamos a mencionar. Cuando está estructurando, cuando está haciendo suelos o techos. Y esto es importante porque para nosotros, yo lo he tratado como una segunda instancia, como un segundo punto, pero puede ser que vengamos al mercado en el día de hoy y sea el primero que estamos haciendo, el primero que estamos viendo, el primero que podamos operar, porque a lo mejor no he estado delante del inicio de mercado, no he estado en ninguna apertura, o sí, estoy delante de la apertura y el precio pues ha hecho un suelo o un techo, ¿vale? Me da igual si es doble, si es triple, si es cuádruple, me importa un pepino. Lo que quiero ver es si realmente el precio desde ahí ya no va a progresar más y cómo comience a dar ese giro. ¿Cómo comience a dar ese giro? Pero sobre todo el cómo se haya producido el movimiento
del precio al llegar a ese final de tendencia. Es un precio que viene muy extendido, que viene muy fuerte, que viene con debilidad, es un precio que viene con movimientos de menos rango que el anterior, es un precio que viene débil y se va fuerte, es un precio que viene muy fuerte y se retiene débil. Todo ese tipo de cosas necesito como detalle verlo, porque si esto sucede con una referencia mayor, pues va a tener una mayor sintonía. Si sucede con una sintonía menor, en este caso que no es la macro, pues vamos a tener el inicio de un posible retroceso, pero no un giro. La mayoría de veces, pues cuando estamos viendo que esto sucede en una referencia mayor, pues posiblemente estemos viendo el inicio de un giro, pues por lo tanto también habrá una referencia de un giro en micro, ¿vale? Cuando estas dos se dan de la mano, pues bueno, surgen cosas interesantes y bueno, aquí simplemente algunos de los dibujos de lo que estamos explicando, pero como veis es un momento donde el precio, pues bueno, va estructurando, va haciendo sus apoyos y al final pues rompe y de nuevo pues suele confirmar esas roturas. Hay veces que las sobrepasa sin ningún problema, pero luego vuelve a apoyarse y ahí empieza a hacer esa estructura, en este caso bajista, si hay un giro. Y si en este caso lo hubiese hecho al revés, pues vamos a tener, como el ejemplo que antes mostré, pues una doble intención de parada, que sería en este caso el suelo, antes hemos visto el techo, y por lo tanto empieza a estructurar, empieza a subir dentro de lo que serían sus primeros apoyos, que pues la mayoría de veces van a ser como poco el pequeño trampolín donde el precio se va a impulsar, donde se va a apoyar para poder construir de ahí en adelante, ¿vale? Tercera referencia, y creo que muy importante antes de pasar al gráfico y que podamos darle, digamos, por conclusión al revisar todo esto en el gráfico a este webinar. Mirad, tiene que ver con estructuras que nos pasan desapercibidas, o por lo menos que no entendemos como tal, que son estructuras, ¿vale? Ahora se va a escuchar mejor, ¿vale? Bien, porque creo que no se está escuchando bien. No hay problema. Ahora se va a escuchar mucho mejor. Perfecto. Os comentaba, es indispensable poder incluir esta serie de elementos que son parte de esas estructuras. Esas estructuras que están a veces durante, que están antes y que van a estar después de las mismas. Hablamos de los triángulos. Los triángulos son indispensables porque estamos viendo cómo el precio va trabajando, se identifican fácilmente en pues a veces en una parada técnica, en un tramo, incluso en una ejecución constante, en una secuencia nueva que se haya iniciado en el precio, de tal forma que hasta que pueda crearse la estructura completa, sí que había previo un triángulo, o mientras que se está creando la estructura, la parte micro crea un triángulo, o cuando ya hemos visto que la estructura está al completo, estamos viendo un gran triángulo. Por lo tanto, vamos a estar viendo en el antes, en el durante y en el después cualquiera de esto. Vamos a poner algunos ejemplos que vais a ver aquí fácilmente, de ese tipo de triángulos que nos ayudan a poder ver otras estructuras, en este caso, pues estructuras que la mayoría de veces hacen referencia a una micro sobre una macro, es decir, por ejemplo, movimiento fuerte y los movimientos pequeñitos bien estructurados que van haciendo, pues como no, esa microintención en el precio hasta que llega un momento donde si hay un rompimiento, pues vamos a tener continuidad hacia el movimiento previo anterior y por lo tanto, pues este será nuestro tramo de entrada, nuestro stop y vamos a tener pues simplemente ese como reanudación por un lado, pero sobre todo insistencia hacia el lado que había, ¿vale? Igualmente cuando estamos hablando de esas estructuras horizontales, pues de la misma forma vamos a estar intentando ver cuando crean ese tipo de rompimiento o obviamente cuando estamos teniendo un triángulo por un lado y por otro donde vamos viendo cómo se va agotando y al final estructura el precio, ¿vale? Tanto en el ejemplo hacia arriba como en el ejemplo hacia abajo, pues vais a ver que comparte exactamente la misma teoría y simplemente intentamos que puedan alinearse, que puedan de alguna forma confirmar que efectivamente estamos teniendo esos tramos y, como no, esa insistencia hacia ese lado del precio, ¿vale? Pues bueno, por cerrar un poquito
de esta serie de elementos que yo creo que pueden ayudar dentro de los tipos de estructuras que se puedan dar y ampliar esta parte de triángulos, hablamos de ciertos patrones que o bien ya son un triángulo en sí, o bien derivan en triángulos, o bien son parte, en este caso esos triángulos son parte de ese patrón al completo. Aunque también puedan crearse como tal, como esos triángulos en general, como digo, algunos patrones pues pueden ayudarnos, sobre todo si hay conteo de ondas, es decir, si estamos viendo que hay impulsos dentro de un impulso, es decir, estamos viendo pues una onda o varias ondas dentro de lo que sea el impulso y retroceso, decir, dentro de un módulo hay algunas ondas, ¿vale? Como ya hemos explicado en webinars pasados dentro de las teorías de los mercados financieros. Pues ahí es donde vamos a poder entender muy bien cómo está sucediendo esa estructura. La estructura va a ser micro, el triángulo va a ser macro. Vamos a ver un triángulo macro y una estructura micro. Cuando el triángulo, o sea, en este caso, cuando la tendencia ha salido, ya no estamos viendo un triángulo macro, estamos viendo una estructura macro y habremos visto un triángulo micro, ¿vale? Es decir, vamos pasando de más a menos y de menos a más. Esto es como Lego, ¿vale? Para poder armar cosas grandes necesitamos muchas piezas pequeñas. Y obviamente, pues con piececitas pequeñas también se pueden armar cositas pequeñas, que igualmente son importantes, ¿vale? Pero para poder hacer una buena estructura tendencial, pues tenemos que estar atentos, pues bueno, aquí os voy a poner algunos ejemplos, pero básicamente algunos patrones que pueden contar ondas y sobre todo pues vamos a ver ciertos tramos de apoyo, tanto por la parte de abajo como la parte de arriba del precio, ¿vale? Para que efectivamente podamos ver que hay impulsos y retrocesos dentro de impulsos y retrocesos, pero que todavía siguen de alguna forma sosteniéndose y van creando, aunque sean estructuras mínimas sobre el cual el precio después no solamente va a tener un impulso, sino que la teoría dice, aquí no está especificado, pero la teoría dice que después habrá un apoyo. O un apoyo leve o un apoyo profundo a niveles internos. Algo que, como digo, mis alumnos ya conocerán, algo que pues recientemente también estuvimos viendo en una de las últimas clases, donde les incluí y les amplié información sobre pues, otra de las técnicas que hemos incluido en las series cortas, o sea, ya creo que son 11, si no recuerdo mal, y por lo tanto, pues estuvimos hablando también largo y tendido de esto al mostrar la undécima técnica, ¿vale? Muy bien, chicos, pues ni que decir tiene que dentro de lo que estaba queriendo explicar en este webinar, vamos a pasar al gráfico para ver un poquito mejor todo esto. Recordamos varias cosas importantes. Recordamos también que vamos a tener el próximo lunes un webinar bastante interesante, el Tilde del Trading. Yo os animo a que podáis, si no conocéis de qué va esto, que podáis venir. Hablaremos de una parte del trading más oculta y más interna que debemos de sacar y aflorar y, por supuesto, comentar. Y, como no, importantísimo, también que estamos a vuestra entera disposición en caso de que alguno de vosotros desee aprender no mucho, sino muchísimo más de todo esto. O sea, pensad que en los webinars que tenemos aquí, por desgracia, estamos, vamos, ni la punta de la punta de la punta del iceberg mostrando, porque obviamente ni da tiempo ni podemos entrar en tanta profundidad, pero que sepáis que hay muchísimo por conocer y por descubrir acerca de todo este tipo de cosas, ¿vale? Quiero que pasemos al gráfico y veamos algunas cositas. Punto uno, podemos entender o deberíamos entender cómo funciona, es decir, cómo vamos a ver que el precio se va formando, ¿no? Entonces, bueno, si voy al gráfico y me acerco mucho, bueno, vais a ver aquí, creo que se podrá ver más o menos para aquellos que están en Instagram también. Bueno, podemos estar viendo cómo se está relatando ahora mismo esta formación. Vamos a bajarlo un poquito para que la podáis ver. Estamos hablando de una vela que ha terminado, en este caso, blanca, previa a la que estamos teniendo ahora mismo. Y quiero explicar algunos conceptos básicos y sencillos, ¿vale? Para que podáis entender cómo funciona y cómo se nace el precio y luego podemos ver también cómo se estructura. Fijaos bien que, por ejemplo, esta vela de aquí, obviamente tiene mayor envergadura que, pues, posiblemente esta vela blanca o esta vela blanca. O incluso cualquiera de estas dos velas blancas que no están mal, pero que obviamente no tienen tanto distancia o avance o como queréis llamarlo. En este caso, todas las velas son de un minuto. Entonces, el tiempo de todas es el mismo. El tiempo es igual a un minuto, ¿vale? Pero los tics que hayan tenido dentro para poder hacer la vela no son los mismos. Por ejemplo, esta vela posiblemente habrá tenido, pues no sé, me lo voy a inventar, ¿eh? Por ejemplo, 20 ticks.
y de esos 20 ticks, a lo mejor 18 han sido alcistas y 2 han sido bajistas. Por lo tanto, la suma total de esos 20 ticks es 18 positivos y 2 negativos. Es decir, ha habido más ticks positivos, por eso gran avance de los 20 totales. Pero todo ha sucedido en un minuto, porque vamos a tener el mismo tiempo para todas, ¿vale? Pero ¿qué sucede con las siguientes velas? ¿Vale? Vamos a imaginar, pues esta, por ejemplo. Hemos tenido a lo mejor solamente de aquí 12 ticks, de los cuales 8 han sido positivos y 4 han sido negativos. Por lo tanto, esos 12 ticks han tenido una evolución o un avance mucho más discreto, más pequeñito, y además ha estado peleándose más el precio entre alcistas y bajistas. Por lo tanto, la forma de la vela, ¿vale? Y así sucesivamente. Todo ha sucedido en un minuto igualmente, porque tenemos el mismo tiempo para todas, pero los ticks que hay adentro son diferentes. Por lo tanto, al final se va formando el precio en función de la solicitud de ofertas y demandas que tengamos de todas esas personas que han participado durante ese mismo tiempo, durante ese mismo bloque temporal, ha habido diferentes solicitudes. Y obviamente se va relatando el precio. ¿Qué sucede con o mejor dicho, ¿por qué estamos explicando esto para que podamos darle más sentido a las estructuras? Pues sucede que cuando nosotros, vamos a poner otra temporalidad y lo vais a ver enseguida, cuando nosotros estamos viendo, aquí está muy alejado, vale, vámonos aquí, esta parte va a ser más sencillo. Cuando nosotros estamos viendo cómo el precio va estructurando, cómo el precio va avanzando, lo que estamos viendo es que esos tramos también obedecen a bloques temporales. A lo mejor podríamos estar hablando de que el bloque temporal de las últimas, no sé, me lo invento, 8 velas o 12 velas o 10 velas fue alcista. Y el siguiente pues fue bajista pero en menor cuantía. Por lo tanto, a lo mejor aquí hubo, pues no sé, me lo invento, 300 ticks, ¿vale? Y aquí solamente hubo 120 ticks, ¿vale? Y de estos 120 ticks, pues hubo 80 bajistas frente a el resto, 40 alcistas, ¿vale? Y esos 40 alcistas no tuvieron el poder de que posiblemente haya habido pues una vela bajista. Y estos de estos 300, a lo mejor ha habido, yo que sé, 270 que han sido positivos frente a 30 que han sido negativos, ¿vale? Por lo tanto, pues obviamente este precio ha subido más y por lo tanto la vela ha sido también rápidamente alcista. ¿Qué estamos hablando con esto? De que en ese tipo de evolución al final va a haber un intercambio. En este caso hemos visto de un minuto y ahora estamos viendo de una hora, pues la diferencia obviamente es bastante, pero para que podáis entender un poquito mejor, va a haber un intercambio. Ese intercambio normalmente suelen hacerlo cerca de las referencias que tuvieron giros menores. Este fue uno de los giros micro que tuvo el precio, este fue otro de los giros micro que tuvo el precio, este fue uno de los giros macro que tuvo el precio, ¿vale? Y en estos giros micro, el precio viene a capturar de nuevo esa liquidez, ¿vale? ¿Qué tiene que hacer el precio? Pues nada, simplemente venirse a esa referencia y sobre esa referencia intentar orquestar de nuevo un crecimiento estructural, ¿vale? Estructural hacia arriba. Aquí no ha venido, no ha estructurado nada, recordemos que aquí estaba su máximo y no lo hizo, y aquí hubo de nuevo otro impulso. En este caso sí que estructuró, porque creció y rompió el límite que tenía. Y qué bonito que en cualquiera de los dos casos, este, que fue el segundo intento, por así decirlo, y este, que fue el primer intento del precio, cualquiera de esos dos giros micros, el precio que lo hace a favor del lado de la continuidad, a favor de ese macro, ¿vale? Pues estos son micros, pero lo hizo con intención de giro y en el primero no lo consigue porque no llega a romper, pero en el segundo sí que lo hace. Por lo tanto, es interesante poder ver cómo se conjugan este tipo de información y al final podemos tener esa serie de estructuras, ¿vale? No solamente estructuras que serían horizontales, porque aquí no está, digamos, trabajando tan bien la estructura horizontal. Aquí está más bien trabajando otro tipo de estructura, ¿vale? Que es la estructura, como estáis viendo, oblicua. Una estructura oblicua que ha estado trabajando varias veces en varios entornos, como estáis viendo, a lo largo de todo el tramo donde el precio pues, se ha ido construyendo, ¿vale?
bueno, difícil o no, porque sé que la mayoría de vosotros es más difícil poder entender y ver cómo se pueden estructurar las oblicuas, es básicamente por donde el precio ha estado, digamos, entretejiendo, ha estado estructurando, por si es la palabra, ha estado creando básicamente los apoyos y las continuidades que ha tenido, ¿vale? En función de muchos factores. En función de, obviamente, la manipulación que haya por detrás, seguro, pero ese volumen de participación, esos impulsos y retrocesos micro y macro que se vayan conjugando, los bloques temporales que haya utilizado y que siga de ahí en adelante usando para poder crear al final una evolución mayor y sobre todo, y muy importante, también ciertos apoyos que son coincidentes casi siempre con otros que se pueden vincular con, en este caso, horizontales y los verticales, o los verticales con los horizontales, o horizontales con otros mayores horizontales, o verticales, en este caso, oblicuos, perdón, con algunos otros oblicuos de mayor calado. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿vale? Me preguntáis aquí, ¿utiliza los vacíos? No sé a qué te refieres con vacíos, a no ser, bueno, sí, ya sé a qué te refieres con los vacíos. No son gaps. Los gaps básicamente los utilizamos como referencias de continuidad más agresiva del precio en caso de que los tengamos delante, como pueden ser, pues, por ejemplo, esa ausencia de información que hemos tenido ahí por esa continuidad, pues lo utilizamos en continuidad, ¿vale? Los vacíos, cuando estamos hablando de estructuras oblicuas, sí, los utilizo, los tengo en cuenta, más que utilizarlos, ¿vale? Los tengo en cuenta porque la teoría dice que van a tener mayor espacio a compensar o mayor espacio a rellenar, pues va a tender a estructurar de una forma un poquito más rápido. No es algo que para mí sea indispensable, puesto que en base, o sea, yo sé el trasfondo de la base de esa teoría y tiene que ver con la acción del precio, no tiene que ver con que mágicamente se tiene que rellenar un hueco, ni que tiene que haber un vacío, ni nada de esto, pero sí que lo tengo en cuenta porque visualmente estoy viendo el vacío y sé lo que hay detrás. Sé a qué se refiere ese comportamiento y por lo tanto lo tengo en cuenta, ¿vale? Lo tengo en cuenta a la hora de operar, sobre todo cuando quiero ir a la continuidad o cuando quiero, si ha habido mucho espacio, ir en este caso a un retroceso con una temporalidad menor a la que estaba operando. Es decir, meterme en contra con la micro, básicamente, ¿vale? Entonces, en ese aspecto sí que se tiene en cuenta. Si realmente quieres vivir del trading, en la descripción encontrarás acceso a mi formación de pago, desde el método Iceberg, que es el entrenamiento más sencillo, hasta otros entrenamientos más completos. Miles de personas ya han tenido algún tipo de formación conmigo, obteniendo rentabilidades superiores al 50% en algunos casos. Si realmente te tomas esto en serio y estás totalmente comprometido, puedes reservar una llamada completamente gratis conmigo y yo mismo te mostraré lo que este entrenamiento puede hacer por ti. Si no estás preparado para entrar, no pasa nada, sé que esto es para los más comprometidos, pero nosotros nos vemos en el siguiente vídeo.